Pues estamos aquí con Tochtli Martínez, que pues ilustra este libro Aladino y la lámpara maravillosa, que pues para que los niños revivan junto a sus papás, pues la magia de los cuentos infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas, precisamente por Tochtli Martínez, y pues tras disfrutar la lectura con las actividades incluidas también que vienen al final del cuento. Soy el genio de la lámpara. ¿Cuál es su deseo? Bueno, esto es lo que van a poder encontrar en este libro. Y pues le damos la bienvenida a Toshli. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por la entrevista. Pues platícanos cómo fue que llegó la invitación para ilustrar este bello libro. Bueno, anteriormente ya había mostrado mi trabajo a los editores. Se habían presentado propuestas, no sé, para ilustrar la agenda de hadas que tiene ediciones Obelisco, o alguna otra cosa que surgiera en Picarona, en Editorial Picarona. Les gustaron mis dibujos y bueno, lo que pensaron inmediatamente por el tipo de ilustración que manejo es en añadir un título más a la colección de clásicos. Te voy a presentar la colección de clásicos de Editorial Picarona, que son estos libritos. Estos son los que ya se han publicado: Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, El Patito Feo, San Jorge y el Dragón, La Historia de Babar, Cenicienta, Blancanieves y Ricitos de Oro. Entonces, esta vez me tocó a mí hacer las ilustraciones de Aladino, que precisamente esta colección es una colección que, bueno, fue en buena parte una idea de la del Obelisco y de Editorial Picarona. Entonces hay como que cierto cariño con esa colección y está dirigida a los niños más pequeños. Los textos son textos muy breves y vienen acompañados de sus ilustraciones. Entonces, precisamente lo que me comentaban los editores es que nos faltaba Aladino en la colección. Ujú. Y bueno, me preguntaron si estaba interesado, y pues yo encantado, ¿no? De ilustrar a Aladino. ¿Cómo fue la técnica del trazo, las técnicas que ocupaste a la hora de trabajar este cuento? ¿En qué te basaste? ¿Ya habías leído anteriormente estos clásicos? Bueno, en realidad este clásico, algún tipo de película. Platícanos un Como poco de tu técnica. este es las clásicas historias que conocemos por varias versiones. Hay diferentes formas de contar Aladino. Es una historia que, bueno, fue añadida a Las Mil y Unas Noches, eh, y pues por lo mismo ya tiene muchas versiones y todos conocemos muchas versiones, incluyendo las versiones de cine, ¿no? Especialmente ahora con Disney, la versión con la que todos crecimos, todos los de mi generación, que es la animada y posteriormente la de cine. Pero sí en texto, pues yo ya había leído varias versiones, muchas varían en algunos elementos, que si es nada más la lámpara, que si es el genio del anillo y el genio de la lámpara, etcétera. Entonces, bueno, sobre la técnica que me preguntabas, está dibujado en acuarela con algunas intervenciones de bolígrafos de color. Lo podemos ver en esta ilustración. Estos son más líneas de bolígrafos de color. Y bueno, eso tiene también mucho que ver con mi propuesta pictórica. Yo en mi obra pictórica lo que hago es manejar las técnicas clásicas: óleo, acuarela, carbón, acrílico, y hacer intervención de dibujos o líneas o abstractos, pero con materiales de uso ordinario, como son los bolígrafos, plumones, crayones, cosas más comunes, ¿no? Entonces, aquí lo hice también en estas ilustraciones.
meter algunas líneas, algunos dibujitos, o las cosas que son de magia, por los colores tan vivos que tiene, sobre todo el bolígrafo de color. Ajá. ¿Cómo decides qué escena es la más importante? Supongo que tienes varios bocetos y de ahí eliges, digamos, las escenas más importantes. Bueno, los bocetos se fueron presentando, yo recibí el texto, un texto muy sencillo que apenas estaba como en veremos, y en eso me basé para ir presentando los bocetos. La mayoría de las imágenes gustaron para incluir en la historia, pero nuestro límite es el tamaño del libro para que fuera parte de la colección y fueran del mismo formato y tuvieran el mismo número de páginas. Entonces, prácticamente se fueron usando las escenas más importantes y las que mejor se acomodaban a los textos, ¿no? Pero casi le dimos al clavo, no hicimos no hice tantos dibujos de más, todo fue pensado con la cantidad de textos que veíamos que se iban a ir acomodando. Entonces, sí, primero se presentaban los bocetos y ya que uno me decían, este está excelente para esto, este está excelente para el otro, pues ya me daba la tarea de completarlo, ¿no? De hacer Ujú. todo el trabajo de acuarela y los detallitos. Al leer el cuento, pues se me hizo muy, obviamente muy ágil, ¿no? De repente se me vino a la memoria el recuerdo de aquellos magicuentos, ¿no? Ajá, Que uno hojeaba el libro y parecía sí. que el dibujo estaba realmente en movimiento. ¿Lo pensaste así o lo has pensado así? Bueno, hay dos observaciones que me han hecho demasiado, especialmente ahorita con la publicación de este, me dicen, me recordó mucho a las ilustraciones de los años 70, de los años 80. De hecho, en otra entrevista hasta me preguntaron mi edad porque les dio curiosidad si había vivido esa época, ¿no? Y sí, pues yo fui niño en los años 80. Eh, sí, tiene mucho que ver con mi época de niño, el tipo de ilustración. Y bueno, otros comentarios que me han hecho sobre mis dibujos, incluso antes de la publicación de este libro, es que le llegan a ver movimiento a los dibujos, a los personajes. Yo me especializo mucho en la figura humana y una de las cosas que hago mucho es dibujar en espacios públicos a gente que no sabe que le estoy dibujando, y esa es una práctica muy buena para darle esta vida a los dibujos, porque, bueno, uno captura la esencia y sobre todo la esencia de un movimiento espontáneo. Entonces, yo creo que me ha servido mucho esa práctica, porque siempre me han hecho la observación de que las figuras que dibujo se les ve demasiado el movimiento, el moto, dicen en el arte. ¿Mm? Todas estas, Eh, sí, todas estas publicaciones bueno, estos dibujos, estas galerías, ¿tú las trabajas también aparte, digamos, en algún sitio personal? sí, bueno, pueden ver mi obra en mi Instagram, que es Tochtli Martínez Arte, y también en Facebook, lo buscan así completo como Tochtli Martínez Arte. ¿Qué sientes que te falta por hacer digamos, en la trayectoria como ilustrador y, digamos, caricaturista? ¿Cómo te definirías en realidad? Soy más dibujante figurativo, pintor también. Y bueno, en mi obra pictórica, en los lienzos grandes, yo trabajo mucho la integración entre el arte figurativo y el arte abstracto. Y los temas que más manejo son precisamente los de la integración intercultural. Eh, Intercultural, la variedad cultural, la variedad humana, todos esos temas. Me interesa seguir ilustrando también libros infantiles y también otro tipo de libros. No me quiero limitar al libro infantil, pero para mí es maravilloso estar en el medio del libro infantil. Tengo varios proyectos más adelante, espero que más adelante, Ujú.
Y bueno, me gustaría mucho seguir también con otros títulos que espero me acepten las propuestas para la colección de clásicos, pero también tengo unos proyectos de libros pues más personales, ¿no? También Ujú, infantiles. Y bueno, esas son mis expectativas, ujú. poder publicarlos. ¿Te gustaría escribir texto también, es decir, crear una obra y al mismo tiempo ilustrarla? Sí, de hecho, uno de los trabajos que estoy haciendo la propuesta en este momento es un texto mío con sus ilustraciones, o sea, es un libro para niños de autor. eh, Personajes inventados por mí, con historias que voy creando y con la idea de que sean varios libros con estos personajes. Ujú. Entonces sí, ya tengo la idea de hacerlo. Daría. ¿Qué le dirías a los, digamos, al lector, sobre todo pues al lector infantil, al adolescente? Ahora estamos inmersos pues digamos, la generación es muy visual ahora, ¿no? Pero muy ligada a la tecnología y estamos acostumbrados también a los superhéroes de la cultura de masas, ¿no? Lo de la cultura popular. ¿Cómo acercar a los niños, a los adolescentes a estas lecturas clásicas? Porque el dibujo es una forma de hacerlo, pero ¿qué mensaje les darías tú? Bueno, primero quiero comentar que yo cuando era niño, precisamente una de las cosas que más me acercaron al dibujo eh, de esta forma, más profesional, fue la historieta, el cómic. A mí me tocó leer mucho a Karmatron y los Transformables, que es un cómic creado por un artista mexicano. Entonces eso me inspiraba mucho, ¿no? El ver a un artista mexicano creando historias que pues eran para niños, aunque fuera una historieta, era muy inocente y aparte tenía mucho mensaje espiritual. Eh, ya más adolescente, pues me metía al dibujo de los cómics populares que todos conocemos, los superhéroes, etcétera. Y precisamente en ese mismo mundo me fue entrando mucho la curiosidad por otras historias, por otras lecturas. Entonces, yo creo que el mayor consejo que les podemos dar a los jóvenes es que no se queden con lo que reciben, porque si recibimos muchas historias, mucha información, mucha mitología moderna, mucha mitología contemporánea, porque al final los cómics a través de los años van tomando un sabor arquetípico, ¿no? Van siendo héroes con la importancia que eran los héroes de la mitología, pero que no se limiten a lo que estamos recibiendo por los medios masivos, que vayan más allá, que conozcan más de lo que se ha hecho y sobre todo que Uh -huh. conozcan los clásicos y que conozcan lo que se está escribiendo en la literatura contemporánea, la literatura infantil, los textos infantiles, como todo lo que ofrece Editorial Picarona, por ejemplo, nos dan un acercamiento muy bueno. En próximos meses va a llegar a México una colección de libros de Editorial Picarona que precisamente nos trae a los dioses de la mitología griega, de toda la mitología clásica, pero como niños. Y estos traen varias aventuras y aunque son aventuras diferentes a lo que viene en los textos clásicos, les da la introducción a los niños y la espinita, ¿no? Por conocer a esos personajes clásicos. Entonces, ese es mi consejo, que no se limiten a lo que reciben masivamente, sobre todo en redes sociales, que se metan a las librerías, que se metan a las bibliotecas. Hay muchísimas cosas a las que sí tenemos acceso, hay bibliotecas públicas y hay un mundo maravilloso, un mundo mágico que está muchísimo más allá de los sueños, ¿no? Es inmenso. Entonces yo les recomiendo eso, que no se limiten a solo lo que reciben, que vean más allá, que busquen más.
Oye, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, de los próximos proyectos y pues ya está la invitación para los lectores Aladino, la lámpara maravillosa, que incluye actividades de ediciones Obelisco y pues que vean la obra de Tochli Martínez y pues yo te agradezco esta charla y pues vamos a estar al pendientes siempre pues de los próximos proyectos para el 2022. Claro que sí, muchas gracias. Igual los invito a que busquen el libro en todas las librerías, ya está en la República, en todas las librerías de México. Búsquenlo como Editorial Picarona.